Le damos la bienvenida, le damos las buenas noches a todos los que nos escuchan a través del internet. Le habla el pastor César Camejo de Caracas, Venezuela. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace de darle la bienvenida a nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras. Estamos escudriñando la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas y vamos por el capítulo 9. Vamos a dar continuación a nuestro estudio de la Biblia de una manera sistemática, o sea, ordenadamente. Y quedamos la semana pasada en el versículo 17 del capítulo 9. Vamos a orar, ¿ok? Y vamos a comenzar esta noche. Mi hermano Rafael Sarmiento, por favor, comienza con una oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Reunidos, Señor, sí, Señor, para escudriñar las Escrituras, Señor, y aprender de tu palabra. Que usted, Señor, nos ilumina a través de tu Santo Espíritu. Te ruego para que uses el pastor con sabiduría, con inteligencia, Señor, con el don de enseñanza que le has dado, Señor, para ministrar la palabra, para enseñar, Padre, que podamos aprender, Señor, como hijo tuyo, Señor, para prepararnos cada día. Como Señor, esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, manifiéstate con poder en esta noche. En Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos da entendimiento de esta palabra bendita. Y vamos a continuar en el versículo 18. Pero si hay algo que puedan recordar de la clase, de la lectura bíblica pasada, del viernes pasado, los que estuvieron, ¿no? Evidentemente sería de gran bendición que pudiéramos tocar algunos puntos importantes de los versículos previos de la semana pasada. ¿Alguien dice algo? Silencio sepulcral. No hay mucho que decir, ¿no? ¿O sí? No, bueno. Era la predicación, o sea, por lo que usted dijo, que se cuidaran los pies y por lo de los pies, si la persona ni siquiera rechazaba la palabra, pero era como que no queda de parte de nosotros, que nosotros sí le dimos la palabra si la persona no la recibió. Correcto, efectivamente. Yo le pregunté sobre por qué versículo decía 5. que no debía llevarse nada en el momento de predicar, entonces que bueno, que era porque el obrero es digno de su salario, por eso salían sin nada y los músicos iban siendo respaldados y donde entraban, si les daban de tomar, de beber, ellos comían. Efectivamente, y eso lo podemos ver en la vida de Jesús. Bueno, el glorioso Creador se hace hombre, se despone y nace en un pesebre. Un pesebre era donde comían los animales, las vacas, las ovejas, donde bebían agua. ¡Wow! Ni siquiera el rey del universo no tuvo ni siquiera un lugar de cuna rica en este planeta. Y una de las cosas tremendas de desprenderse de todo es que aún así le traen oro, incienso y mirra, como reconocimiento que era un rey que había nacido. Y cuando Cristo creció en una humilde familia de Nazaret, pobre, no necesariamente él era de Nazaret, era de Belén, de Judá, como la escritura lo narraba, pero fue criado en Nazaret. Para que se cumpliera la escritura, para que se llamara Nazareno. ¿Ok? Y es importante esto para destacar esto que Jesús le está diciendo a sus discípulos en el capítulo 9, versículo 4 o 3. No dice: no toméis nada para el camino, ni bordón ni alforja, ni pan ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Porque, y Mateo lo dice, el obrero es digno de su salario, en Mateo 10. ¿Ok? Y era porque precisamente Jesús
no tenía ni dónde recostar su cabeza. Cuando Jesús le decía, déjame que yo vaya contigo. ¿Ah? Y él le dijo, las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si tú estás dispuesto a pasar trabajo, a dormir donde nos caiga la noche, no te voy a dar comodidad como los predicadores de ahora, que si no le dan hotel fino, no van a predicar. Gloria a Dios cuando hay hotel fino y cuando no. Donde haya, lo que haya, si hay una persona que te da, gloria a Dios. Y si no, si te da una casita en un cuartico por allá, gloria a Dios. Si te da un chinchorrito, gloria a Dios. Si te da el mejor hotel de la ciudad, gloria a Dios. Pero uno debe estar dispuesto a seguir al Señor y a servir al Señor pese a las circunstancias. Y el Señor le dice, bueno, no se lleven nada para el camino, porque el Señor vivía eso. Mira qué ejemplo, lo que Jesús enseñaba lo vivía. Y es muy interesante esto porque tú veías a Jesús que mientras caminaba, y lo leímos en el versículo 8, en el capítulo 8, en el versículo 1 y 3, donde mientras él predicaba el Evangelio, las mujeres que habían sido libertadas le servían de sus bienes. Judas tenía la bolsa, donde las ofrendas que iban al Señor, al ministerio del Señor, él la administraba para gastar la comida, el pasaje de los viáticos. Claro, Judas robaba de allí. Pero era una situación tremenda, porque Judas estaba pendiente en el billete, con muchos hombres que se dicen llamar ministros tipo Judas, que venden al Señor y su mensaje por dinero. ¿Ok? Pero es importante ver esta verdad, porque él le dice, mira, si Dios me ha sostenido y donde yo voy me abre la puerta. Marta, cuando es confrontada que estaba sirviendo al Señor, tratando de servir de alguna manera con la comida y las cosas, estaba demasiado afianada. Primero era lo primero, a ver qué Jesús nos traía. María estaba más enfocada en recibir de lo espiritual, y que Jesús avaló eso, valoró eso. Pero donde Jesús llegaba, había gente que lo invitaba a comer. Había gente que daba ofrenda a su ministerio. Y de ahí se pagaban todos los viáticos de viajes, porque aunque no había medios de transporte, se pagaban las barcas que cruzaban del lago o del mar de Galilea, porque Jesús no tenía barca propia. O algunos me dirán que sí, no. Ni siquiera el pollino donde se montó para entrar a Jerusalén era de él, era prestado. Dile a uno, dile que el Señor lo mandó a pedir, que después lo regresará. Ni el aposento alto donde él comió la cena con su discípulo era de él. Es más, ni la tumba era de él. José de Arimatea se la ofrendó, y entre los ricos fue contado, porque fue una tumba de un rico. Un rico le pagó y dio la mejor tumba. Y yo cuando analizo toda mi trayectoria del servicio a Dios, como mi esposa y yo hemos dependido del Señor, y a veces no hemos tenido que comer, y hemos visto cómo Dios ha movido gente. Y yo estoy vestido, y cuando yo veo todo lo que yo estoy vestido, nada tengo pagado yo. Dios me ha provisto todo. Y eso es lo que Jesús le enseñaba a sus discípulos. No afanéis por qué habéis de comer, por qué habéis de beber, ni por qué habéis de vestir, porque el Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Busca el reino de Dios y su justicia y serán añadidas. O sea, dedíquense primero a lo que... Entonces, Jesús en el versículo 3, 4, dice, como vayan a predicar y olvídense, si no tengo para esto, si no tengo para lo otro. Dice, no lleven nada, para que ustedes vean cómo Dios le va a proveer, cómo Dios le va a dar. Pues mucha gente cuando Dios la llama al ministerio, lo que razonan es de qué voy a vivir, cómo voy a pagar. Y bueno, y si va mucha gente de Dios y gente que además de profesión han dejado sus trabajos para servir a Cristo y han sido sostenidos por Dios, ¿acaso con uno que está siendo llamado hoy no lo va a hacer? Entonces creo que el razonamiento a veces no deja que la gente cumpla su propósito en Dios,
y a veces ver lo material tanto, ¿no? Impresionante esto que quizás no lo vemos, pero que si Jesús se lo mandó a sus discípulos, pero que él lo vivía. Ok, vamos al versículo 18 ahora sí. Y algo, va a decir John Ciral. Sí, que verdad que lo estoy buscando y no me acuerdo dónde está. Que cuando los discípulos regresaron de la gran comisión que el Señor les entregó, ellos se vinieron como que mofando de alegría. Eso no era la gran comisión, era una comisión. Una comisión, perdón, la comisión. Sí, lo mencioné. La misión de los 70. De los 70. Y ellos regresaron regocijados, como mofándose. ¡Wow, Señor! Los demonios se nos sujetan y salen. Y ¡wow! Y el Señor Jesucristo no se alegre en eso, sino más bien que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque muchas veces... Es guau que no lo conseguí. Tanto que lo... Oye, ¿dónde está? Y algo que llama reflexión es que verdaderamente todo lo que está en la iglesia sirviendo no quiere decir que el corazón está con Cristo. O sea, el corazón de la persona está rendido a Jesús verdaderamente. Porque muchas veces a lo mejor las personas están sirviendo en algo. Por aquí por lo menos que Jesús quería... Exactamente, que ellos por lo menos ponerlos en práctica. Pues, así como el pastor a veces manda a nosotros para que nos capacitemos, vayan a predicar la palabra, hagan esto, discipulen, pero no quiere decir que todavía o seamos evangelistas o todavía no seamos apóstoles o pastores. Estamos en formación. Incluso dentro de un ministerio del Señor, cualquiera pueda hacer grandes prodigios, y lo dice bien claro Mateo 7, que dice Señor, cuando los falsos profetas, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios, y el Señor que lo dice, no os conocí. Nunca los conocí. ¿Cómo dice? Porque no hicieron la voluntad del Padre. Porque no hicieron la voluntad del Padre. Entonces yo digo, wow, algo que verdaderamente tenemos que nosotros es como sea, y verdaderamente ser rindiendo nuestro ser, es que nuestro nombre se haya inscrito en el libro de la vida. O sea, todas las cosas que hacemos para Dios son importantes y van a tener recompensa. Pero lo que de verdad vale es que seamos recibidos por Dios y que nosotros lo recibamos a Él. De eso se trata el Evangelio. De que seamos aceptos ante sus ojos. ¿Okay? Y bueno, la obediencia y el servicio son medios de lo que Dios usa para libertar al otro. Pero, y bueno, fíjate tú que esto es sumamente importante, porque a veces mirar lo material, mirar lo que está alrededor, pues si no tengo ropa, dice, mira el versículo 3, dice, y le digo, no toméis para el camino ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. O sea, ni te preocupas por llevar mucha ropa ni siquiera. Sí. Y a veces lo natural nos impide hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. Es que no tengo dinero, es que no tengo esto, es que no tengo el otro. No, pero si el Señor te va a mandar, ve, porque Él te va a proveer. Y Él nos prueba. A veces nuestro corazón es probado, porque mucha gente termina, y mira, hemos visto cantidad de gente que tiene muchas cosas y han dejado todo para irse para un país de África a llevar la palabra, ¿verdad? Y teniendo toda la comida del mundo. Y a veces y una de las cosas que yo personalmente siempre me ha dicho para que nada me frene en mi servicio a Dios, es algo que yo me ministro personalmente, porque no hay nada natural que me pueda frenar para cumplir mi deber en ese mundo. Es un deber que tengo y yo debo cumplir en obediencia al Señor. Ya lo demás Dios añadirá. No podemos ver lo natural, porque si no, no vamos a cumplir nunca el propósito de Dios.
¿Ok? Bueno, continuamos. El versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos. Subraye esto, oraba aparte. Hay mucha gente que dice, lo he escuchado, dice, es que yo oro pasando coleto, yo oro cuando estoy trabajando, bueno, perfecto, hay que orar en todo tiempo, eso es correcto. Pero aparte de eso, uno tiene que tener un tiempo aparte con Dios. Bueno, Jesús nos los da de ejemplo. Bueno, si Jesús siendo Dios hecho hombre, despojado, se despojó como un hombre, dependió del Espíritu. Y como Él necesitaba orar y tenía intimidad con Dios. Y resulta que nosotros, sus siervos, no tenemos tiempo para orar aparte. Y mira que Jesús era un hombre ocupado. Bueno, vea todo lo que hacía en el día, los viajes que hacía. Pero siempre Jesús tenía su tiempo aparte. Esto nos debe llamar a la reflexión a todos, porque si tenemos que imitar al Maestro y tenemos que seguir a Jesús y parecernos a Él, algo que tenemos que hacer, que si Él, Emmanuel, Dios con nosotros, tenía que orar aparte, como nosotros no. Y mira qué dice, y sus discípulos estaban con Él, los discípulos. O sea, estaba aparte del gentío. Y los discípulos estaban ahí con Él orando. Pero me imagino, como toda persona que está aprendiendo, aquí le salió algo de humildad a los discípulos y les preguntó diciendo, Jesús le preguntó, yo pensaba que este era el de la oración, ¿no? O sea, de la oración que le pregunta. Claro, estaban con los discípulos aparte, pero no dice que los discípulos estaban orando. Fíjese usted, dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos. Estaban con Él, pero no dice que los discípulos estaban orando. Estaban con Él allí y Jesús estaba orando aparte. Usted ha visto la lectura bíblica del Getsemaní, cuando Él se apartó a un tiro de piedra. O sea, estaban con Él, pero Él estaba aparte. Tal cual así. Los discípulos estaban con Él, pero Jesús tomó un lugar aparte del grupo para orar. Eso es lo que dice. Porque dice, aconteció mientras Jesús oraba aparte, la coma hace una referencia de una frase y le da otra cosa como añadiéndolo, y además están los discípulos con Él, pero no dice que los discípulos estaban con Él orando. Dice, y los discípulos estaban con Él. No, efectivamente. Exacto. Dice, y los discípulos, y estaban con Él los discípulos. Y les preguntó, Jesús les preguntó a los discípulos, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Fíjate tú que los discípulos que siempre estaban por ahí con el Señor, entre la multitud, generalmente estaban pendientes de lo que decían del Señor. Y Él les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ya respondieron, bueno, Señor, unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros, habían grupos, ¿ves? Unos pensaban que eran el Bautista, otros pensaban que eran Elías, otros pensaban que era alguno de los profetas antiguos que había resucitado. O sea, esto es como los que piensan los testigos de Jehová, que él es un profeta más. O sea, prácticamente esta parte es como lo que ellos piensan. Tú vas a las calles y haces una encuesta. Sí, no, pero le digo que es lo que ellos piensan, que él es un profeta más, como fue el hijo. Efectivamente. Tú haces una encuesta en la calle y sales a la calle
y la gente tiene un concepto de lo que es Jesús. Aunque no sean evangélicos, aunque no sean católicos. Tú sales a la calle, a la calle y ponte a hacer una encuesta. ¿Qué piensa la gente que es Jesús? Hay gente que piensa que era un revolucionario. Los socialistas piensan que era Cristo revolucionario, porque dice el pensamiento de Cristo, ayudar a los pobres y no sé qué. Sí. Bueno, así pienso. Otero piensa un Cristo gordo ahí todo. O dicen otros que Jesús era gay. Fíjese usted la blasfemia. En History Channel pasaron una cuestión donde él, más que amar a sus discípulos, los amaba más allá de lo que era amor sano, sino sexual. Ajá. Por la pintura de Da Vinci. Y cuando lo presentan en las películas, Imágenes que hacen los De hecho, en Nueva York salió un grupo que tiene una iglesia para gay. Bueno, otros piensan que Jesús es un maestro, otros un profeta, como los testigos de Jehová, como los del Islam. ¿Ok? Ajá, por eso. Otros piensan que era un impostor. Otros piensan que ni existió, que es un mito. que ni creen, que ni creen. Sí, entonces, pero bueno, Jesús le hace una encuesta a ellos de lo que piensa la gente que era, ¿no? Versículo 20, y después él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Ahora, Jesús le dijo, bueno, ok, pero ahora no me importa tanto qué dice la gente de mí. Ustedes que son mis discípulos, ¿quién piensan que soy yo? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Pedro dice, pero en Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es donde le dice, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Lucas da un resumen de este pasaje. No dice todo. ¿Por qué? Porque Lucas no estuvo en ese momento. Hay que saber que Lucas no anduvo con Jesús en ese momento. Él recopiló información. ¿Okay? Lucas no era uno de sus discípulos. Hizo una biografía, pues, prácticamente. Sí, un historiador. Era un doctor, médico. Indagó, y por eso es que es conocido, como Lucas es un hombre estudiado, Lucas es conocido como el evangelio mejor organizado. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que es el evangelio más completo. Mateo, sí, porque Leví, que era Mateo, era uno de sus 12, y hay cosas que él las retuvo y que el Espíritu Santo le recordó al momento de escribir. Igual Juan. Entonces, bueno, eso son cosas que se complementan. Por eso los evangelios hay que estudiarlos en contextos todos para ver, se complementan. Ok. Versículo 21. Bueno, hay que hacer un análisis de esto porque, fíjate tú, todo el mundo tenía un concepto diferente de Jesús, pero que los discípulos, y en este caso Pedro, que fue uno de los principales predicadores de la iglesia primitiva, estaba claro de quién era él, que era el Hijo de Dios, que era el ungido, porque la palabra Cristo significa ungido. Tú eres el ungido de Dios. Eso fue lo que es Mashiach. Tú eres el Mashiach, Yeshua. Okay. Versículo 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué les manda que no lo dijesen? Si la clave del evangelio es proclamar que él es el Mesías. Pero no era el tiempo, no se va a cumplir todo lo que No es tenía que correcto. No era el tiempo, porque además no le convenía a Jesús que lo montaran como rey. Él debía morir. Porque después Jesús anuncia su muerte. Después de la declaración que los discípulos hacen, que él era el ungido, o sea, el rey de Israel. A ellos mismos les afirman que no pueden. Después le dice, ajá, yo soy el Cristo, pero ahora yo les voy a anunciar que me tengo que morir. Me imagino la cara de los discípulos. Porque en el Antiguo Testamento,
anunciaban que el Mashiach reinaría en Jerusalén. Se emocionaría cuando le Claro, digan que era el Mesías, ya. claro. Y además que ellos serían parte del reino, mucho más. Por eso es que en Mateo, Pedro estaba casi frotándose las manos. Cuando el Señor anuncia la muerte, Pedro lo agarra aparte y le dice, no, Señor, no te pase eso. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estás pensando en tus intereses. ¿Qué pasa? Hay que poner la mira en lo que Dios tiene. Y además el antiguo pacto también anunciaba que yo debía morir. Lo que ellos no comprendían. Mira, y les mandó a que nadie lo dijese, encargándoselo rigurosamente. Les ordeno, no se lo digan a nadie, se los prohíbo. Y diciendo, es necesario, ok, yo soy el Cristo, ustedes tienen clarito que yo soy el ungido, pero es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, desechado, y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Eso era necesario porque estaba escrito en la palabra. No sé si es Miqueas o Eseas, donde dice, después de 2 días te resucitaré. Creo que es Oseas. Y la Biblia anunciaba, sí, después del tercer día te daré vida, o sea, te volverá la vida, hablando de la resurrección. Versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir cruz cada día? Morir diariamente. Al yo, porque negarse a sí mismo es decir, bueno, yo opino esto, pero yo no quiero hacer lo que yo quiero, sino a tu voluntad. Y si implica que cada día yo renuncio a cosas que yo quiero, yo lo haré. Porque dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, no se puede seguir a Jesús con las propias intereses, las propias opiniones o con nuestra propia manera de pensar. Es necesario morir al yo, negarse a sí mismo, y a veces, hermano, implica que yo, por lo menos, una de las cosas que hago, que el Señor me ha enseñado, es eso, que hay momentos donde yo quisiera, hermano, hay sábados que yo estoy reventado y yo no quiero contestar a nadie. A veces los hermanos me llaman. ¿Qué voy a decir? No contesto, no. Me niego a mí mismo, aunque no quiero, lo hago. Porque para seguir a Jesús hay que negarse. Hay momentos, por lo menos, mi esposa es testigo, pasé toda la noche encendí en fiebre. Y amanecí hoy, pero me dolía todo. Y le dije, Señor, me niego a mí mismo para hacer tu voluntad. Voy a ensayar, vamos a ver tal. Y a medida que empecé a adorar a Dios, me fui sintiendo mejor. Y me sentí mejor. Y aquí estoy sirviendo al Señor. Y a veces uno quisiera quedarse tranquilito la ropa, pero nos toca orar. Y a veces, mira, seguir a Cristo implica eso. Ahora, ¿por qué le dice si quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame? Porque viene anunciando la muerte. Ahora, ellos, los discípulos, no le era concebible el hecho de que tienes que morir. Todavía no entendían el cumplimiento de la palabra. Vas a reinar, pero te tienes que morir. O sea. Eso quiere decir que si te matan los escribas, los fariseos vienen por nosotros. Entonces después le digo, bueno, si quieren seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Ustedes quieren reino ahorita? Pues ahorita no hay reino. Me tengo que morir. Tengo que resucitar. Eso no quiere decir que no reinaría, sino que no era el tiempo ni la manera que reinaría. Porque él reinaría con un cuerpo de gloria, eternidad, no con un cuerpo mortal pasajero. Entonces, mira el versículo 24, precisamente a eso es lo que se refiere, dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, pero todo el que quiera perder, el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará.
Él está diciendo a los discípulos, me van a matar, me van a desechar, me van a crucificar, y eso quiere decir que van por ustedes. Ahora, si ustedes quieren salvar su vida, negarme, ¿ok? Y no negarse a sí mismo, decir, yo no vivo ya, como decía Pablo, más vive Cristo en mí, y si me toca morir, muero por el Señor. ¿Ah? Y eso debe ser una administración para nosotros también. Porque una de las preguntas que yo me hago, y me la hago para mí primero, es, si aquí llegara a haber una persecución, ¿cuántos estarían dispuestos a morir por el Señor? Si aquí llega la predicación a las calles, ¿cuántos estarían dispuestos a seguir predicando? Porque por encima de las leyes humanas están las leyes del Señor. Él me mandó a predicar, ni modo. Ah, no, porque me van a meter preso. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Mira, me van a matar, me van a crucificar, voy a resucitar el tercer día, pero ustedes si quieren seguirme tienen que negarse a sí mismos. Olvídense del reino ahorita. Porque viene una persecución. Pedro le dijo a Jesús, ¿puedo beber de la copa? Jesús le preguntó, ¿pueden beber de la copa que yo puedo beber? Y los discípulos le respondieron, ciertamente podemos. Y Jesús le dijo, ¿de mi copa beberéis? Pedro murió crucificado. A Pablo lo decapitaron. Y Pablo no era uno de los 12, pero fue un apóstol. A Jacobo lo traspasaron con espada en el templo. A Esteban lo apedrearon, no era uno de los 12, pero a Juan lo frieron en aceite, fue el último en morir. A Marcos creo que lo pasaron con un serrucho. Ajá. Por la mitad. Bueno, y a muchos hermanos en Siria lo están degollando ahorita, pero vivo, así como gallina. Es fuerte, hermano. A nuestros hermanos, en el primer siglo, el Coliseo romano, tan elemento turístico de las 7 maravillas del mundo, ahí comieron leones vivos a nuestros hermanos, vivos. A John Hull lo quemaron en la hoguera cantando y alabando al Señor. Y los evangélicos de hoy quieren estar cómodos. No quieren problemas y quieren ser prosperados. Esos son los evangélicos de hoy. Quieren tus metas, sus sueños. Este es el año de tus sueños y cumples tus sueños y los soñadores y Dios bendice el corazón que sueña y los sueños y sueños. Pero cuando están dispuestos a negarse a sí mismos, tomar la cruz y estar dispuestos a perder su vida por causa del Señor. Hasta eso se ve simplito para los que quieren servir al Señor algún día. El ministerio implica perder su vida, porque ya no es vivir para uno. Usted, pastor, Ya no es vivir para uno. un cantante que hace que está que cantando con Shakira, cantando con otros ahí, y entonces hay otras personas que sirven en la iglesia y que entonces más bien apoyan de que es así, de que, o sea, porque tienen que seguir en su mundo, como se dice, como si son actores o si son músicos, que más bien, bueno, claro que se puede estar con Cristo y puede estar con todo el mundo cantando. Y es que así hace, porque no se niegan, sino que quieren seguir y nadie puede amar al mundo, bien lo dice Santiago, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No se puede, de una misma fuente no sale agua dulce. Yuri. Ajá, eso le quería preguntar. Otro ejemplo de eso es Juan Luis Guerra. Otro ejemplo de ese es ahorita el de la gloria de Dios vendrá, Ricardo Montaner. Una canción muy bella, a mí me gusta. Bendición y abundante paz. Canta hermoso, pero no se puede hacer las dos cosas. Una cosa es que yo tenga mis amigos del mundo y que yo pueda comer con ellos y predicarle a Cristo, como Jesús se sentaba con publicanos y pecadores. Pero otra cosa es cantarle al mundo y estar aquí y aquí para allá y no predicarle el evangelio.
No es que voy a hacer un concierto para alabar al Señor y después predicarle el Evangelio para que se conviertan. No es eso. Es que tienen un disco, siguen cantando para el mundo, conciertos para el mundo, la gente baila, se da sus tragos, sus palos, sus bromas, y por aquí vienen. ¿Sabe qué hace también eso? El Puma, José Luis Rodríguez. Los eventos de Luis Palao va y canta allí canciones al Señor. Y después saca tremendo. Entonces anda con bromas con mujeres y bromas. Entonces, ¿qué evangelio es ese de negarse a sí mismo? De negarse. Y a veces, Sí, mira. porque lo dicen, exacto, colocan eso de que esa es la manera de que llegarle también al otro base, Y no es porque así. dan palabras en los otros lados. Por decir algo como Organo Montaner, que cada vez que va a un espectáculo él da palabras, o va a... Una cosa es congraciarse con el mundo y otra cosa es predicarle al mundo. Yo puedo llegar y tener amigos no cristianos, acercarme a ellos, pero no necesariamente estar con ellos cuando tengo una rumba. ¿Me entiendes? Porque yo no apoyo lo que ellos hacen. Una cosa es poder compartir, comernos algo, así que hablarle de Cristo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, no quiero decir que no haya verdaderos adoradores que usen esta estrategia para atraer gente, para predicarle a la gente. No para traer, para predicar. Sí, por lo menos le digo porque sí, particularmente Organo Montaner mucho. pero y el no libro se que él puede hizo salir. era que más bien el nombre y todo eso parecía que era algo de su vida y era todo de la vida de Cristo. La O sea, cómo Yuri, llegó y cómo la todo, Yuri es disque pastora con su esposo. Ah, sí, eso sí, yo me impresioné. Pero vaina desnuda. Baila desnuda, Exacto. con malla transparente y de todo, Sí, sí, sí. y con un pelo así tipo rebelde. Perro, entonces yo soy apóstol. Contraria porque se está revelando al orden de Dios, porque el cabello es el velo. El velo. ¿no? Entonces, si te cortas la quereña, por lo menos tápate. Aquí nosotros no usamos velo, pero si una mujer tiene cabello corto, tiene que ponerse un velo. Aquí la hermana de Telvina usó velo hasta que le creció el cabello. Cuando le quitó el cabello, le quitó el velo. Porque el velo de la mujer es el cabello. ¿Ok? Porque eso es señal de autoridad para los ángeles, no es una norma, Los ángeles no ministradores. es una norma, es un principio. ¿Cómo así? Ahora, si ya después lo estudiaremos a su tiempo. Ok, porque no es el tema que estamos tocando. Pero dice si la mujer se rapa la cabeza que se cubra, eso es lo que dice. Porque el velo le sirve como, el cabello le sirve como velo. Y el hombre no puede. No debe cubrirse la cabeza, por eso no está bien que lo use que kipás, que dijo use de gorra deshonroso para su cabeza. cuando se está lavando y adorando al Señor. Cristo. Por eso le dije al hermano, por lo menos José Luis, que trajo gorrita. Sí, Cuando estaba lavando le sí. quité, se la quité. Ajá. Porque no es por norma, sino porque el hombre no debe, cuando se está adorando al Señor, no debe cubrirse la cabeza. Aparte que es muy reverente. Porque Cristo es la cabeza o la cobertura del varón. Porque estás negando que Cristo es tú. Ante los ángeles está diciendo, está diciendo que Cristo no es su cobertura, nada tengo que ver con él. Es tan sencillo, hasta por ignorancia. Es como hay leyes en el país que tú las ignores y no te exime de cumplirlas. Hebreo 1, capítulo, para que entiendas. ¿No? Ella no, perdona, que yo no sabía esa ley, pero igualito la violaste, paga una multa o qué sé yo. Entonces, bueno, son principios eternos de la Biblia. Ok, vamos aquí, seguimos, continuamos. Estamos en el versículo 24. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Mucha gente quiere vivir su vida aquí. No pierde nada. Pero a veces, hermano, hay que abandonar sueños, hay que abandonar proyectos personales. Y no fueron los primeros los discípulos. Los discípulos dejaron todo lo que tenían y siguieron a Cristo. Y aún así, el Señor le dice, niéguense. Porque le estaba diciendo, me voy a morir, me van a matar, me van a desechar, y eso quiere decir que vienen por ustedes. Si ustedes no se niegan a sí mismos y toman su cruz dispuesto a morir, no son dignos de mí. Y el que quiere salvar su vida,
la va a perder porque igualito te van a matar. Y cuando muera no hay cuentas ante Dios. ¿Ok? Más el que la pierda por mí, la salva por mi causa, viene lo que dice, por causa de mí. Perder la vida por causa del Señor vale la pena. Por eso, partiendo de su vida misma, y por eso es que cuando uno entiende que ya mi vida, para mí el vivir es Cristo, no me importa dejarlo todo por un ministerio, no me importa dejarlo todo por el Señor, porque yo sé que vale la pena negarse a sí mismo. Porque dice, versículo 23, si alguno quiere seguir en pos de mí. Ese si alguno quiere seguir en pos de mí es una condicionante. Si alguno quiere seguir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Tomar la cruz cada día y seguirme. Pastor, es algo que no es, Dios no obliga a nadie. No obliga a nadie. No obliga a nadie, pero si tú quieres seguirme, las reglas son estas. Si tú quieres, nadie te obliga a seguirme. Pero si tú quieres seguirme, no lo vas a hacer a tu manera. Lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo para que no sea a tu manera. Hoy día yo sigo a Cristo a mi manera. Yo busco a Dios a mi manera. Y como dice la canción, a mi manera. Y terrible, hermano, porque de verdad que cuando mi esposa estudió licenciatura en administración, mención recursos materiales y financieros, nunca pensó que prácticamente no lo iba a ejercer. Y ahorita está trabajando, pero ni siquiera es como licenciada, es como asistente de un administrador, para que tú veas lo que a veces es que Dios te saca de todo, hermano. Y lo que Dios nos pide es que o nos negamos a nosotros mismos para seguir a Cristo, o no se puede. Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Así de sencillo. O pones la mano en el arado y jadea hacia adelante, o no eres digno de mí. El Señor es radical con eso, hermano. Porque a veces le queremos dar la vueltica. Y Jesús lo fue con sus discípulos, porque aquí le estaba hablando a quién. Porque él estaba aparte con sus discípulos y le habló. Mientras oraba, él se levanta y va y les dice, ¡pum! Mira, me van a matar, me van a acechar. Ustedes acaban de confesar que yo soy el Cristo. Sí lo soy, pero tengo que ser desechado, me van a matar, y el que quiere seguir, niéguese. Porque la voluntad de Dios no era que ellos ejercieran el reino así. Ellos querían hacerlo, pero no era la voluntad de Dios. Porque Dios tiene su plan, su tiempo. Querían ya rápido, claro. Y tremendamente él le dice, bueno, usted tiene que estar dispuesto a perder la vida por mí. Pero fíjate tú que cuando a Cristo lo atrapan, ellos huyeron todos. Lo dejaron solo. Y hasta Pedro lo negó. Otros lo seguían de lejito. Juan. Otros ni parecieron por ahí. Tipo Tomás. No a nadie. Y después vemos que Pedro vuelve a la playa a pescar. Se había olvidado que Jesús le había dicho que lo haría pescador de hombres. Y cuando Jesús resucita y se le aparece en la playa y dice, Pedro, me ama, apacienta mi cordero. ¿Qué haces aquí, Pedro, pescando? Vuelve a preguntar, Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. No me lo digas, Pedro, apacienta mi cordero.
Le digo la tercera vez, Pedro, ¿me amas más que a esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y se entristeció porque le preguntó a la tercera y le volvió a repetir, apacienta mi cordero. Cuando eras pequeño, cuando eras grande te ceñías, ibas a donde quieras. Cuando eras pequeño te ceñías y ibas a donde quieras. Pero cuando eres grande te llevarán a donde tú no quieres y extenderán tus manos. Estaba hablando de la muerte que iba a recibir, aún contra su voluntad. Entonces, Jesús le dice, ¿qué haces aquí pescando? Si me amas, anda a apacentar las ovejas que te dejé. Yo gané muchas almas, les dejé aquí, yo me voy, vaya a pastorear ovejas. Porque el amor a Cristo se manifiesta negándose a sí mismo y haciendo la voluntad del Señor. Tremendo. Pedro estaba pendiente de salvar su vida, entonces regresó a pescar. Niéguese a sí mismo, Pedro. Versículo 25. Y esa es la clave del ministerio, hermano. Los que sirven al Señor entienden eso. 25. Pues, ¿qué aprovecha el hombre? Si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Dedica toda la vida para obtener cosas, ganancias en este mundo, para perder su vida. Entonces la gente a veces, en vez de negarse a sí misma, hacer la voluntad de Dios, viven para sus propios intereses. Y terminan desechados por el Señor, porque a un infiel el Señor no lo toma en cuenta. Lo desecha. Saúl fue desechado por Dios, Judas también. ¿Me entienden? Y hay casos donde la infidelidad, y bueno, Lucas más adelante va a enseñar eso. Vamos a conseguirlo con una enseñanza. En los tiempos de los reyes también muchos reyes fueron desechados porque se volvieron. Ajá. ¿Verdad? En el tiempo de los reyes. Sí. Bueno, la generación que murió en Egipto, en el desierto, que salió de Egipto. Sí, murieron todos en el desierto, solamente Josué y Caleb pasaron. Y la generación que entró eran los hijos de los que salieron. Era la segunda generación. Entonces, bueno, eso lo vamos a conseguir con esa enseñanza del Señor más adelante. Bueno, sigue diciendo. 26. El que se avergonzare de mí. Porque mira, ellos iban a quedar solos, iban a tener que mantenerse en la fe. Porque el Señor le está anunciando la muerte. Es tremendo, ¿no? Es decir, yo soy su maestro, pero lo voy a dejar solo, me van a matar. Lo estaba preparando, pero lo estaba preparando para que ellos no negaran al Señor. Para que se negaran. Inclusive estuvieran dispuestos a morir por Él. Aunque el Señor sabía que ellos iban a cumplir una función, que no iban a morir, pero que iban a terminar muriendo por el Señor. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, fíjate tú que las palabras que Jesús le dejó a los discípulos eran las que ellos debían atesorar y no avergonzarse de ellas. Y de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Miren, le está diciendo, voy a morir, voy a resucitar. Ustedes, si quieren seguir en pos de mí, tienen que negarse, porque si quieren salvar su vida, la van a perder. ¿De qué les sirve ganar a todo el mundo y perder su alma? ¿Ah? Porque si se avergonzaran de mí, aunque esté muerto y aunque resucite, aunque me vaya, si ustedes se avergonzaran de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Está hablando de la segunda venida. O sea, está diciéndole, yo no los conozco. Si ustedes se avergüenzan de mí, yo también me avergonzaré. Y le diré, Padre, yo no conozco a estos. Como dice en Efesios, tienen parte conmigo en el reino.
No los conozco. Tremendo, ¿no? Porque está diciendo que el reino, mira, dice, cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles, que es la segunda venida. ¿Ok? Donde todo ojo le verá en gloria. Donde vendrá con los ángeles y todo eso. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Explíqueme eso. Vuélvanle a leer. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Cuando dice no gustarán, o sea, no verán la muerte. Hasta que vean, lo vean, no vivan. Eso fue Juan, en el caso de Juan. Correcto. Cuando yo- Porque ahí te dice, pero os digo en verdad que algunos de los que de los discípulos, en el versículo 18, estaba hablando, no. No solamente. Versículo 18, aconteció que mientras Jesús oraba, estaban con él sus discípulos. Nada más, estaba aparte. Por eso, pero Tomás ahí no está, que tampoco. Sí, Tomás estaba allí, Después que resucitó fue pero todo. no, él está hablando del reino de Dios. No está hablando de ver a Cristo resucitado. ¿El reino de Dios qué es? La segunda venida en gloria, porque es lo que está diciendo arriba. La venida del reino de Dios es el establecimiento de la segunda venida y el reino milenial en Jerusalén. Incluso Juan vio más allá, vio después del final del milenio, hasta cuando bajó la nueva Jerusalén de la tierra, Claro. cuando se hizo nueva tierra y nuevo... Porque el reino es eterno. No, porque el reino es eterno. Ve desde allí hasta el final. Ve desde arriba a Jesús del cielo. Fíjate tú. Hay algunos también de los que están aquí que tuvieron revelación del reino de Dios. No solo Juan. Pedro también. De hecho, Pedro habla del fuego del día del juicio para la venida del reino y el del advenimiento de los hombres impíos. Y eso no se lo contó el Señor, tuvo revelación. ¿Ok? Algunos como Jacobo también tuvieron revelación del reino de Dios en la transfiguración, que es lo que vamos a entrar ahora. Vieron a Cristo vestido en gloria, no resucitado, incorruptible, sino vestido en la gloria de su Padre. Se transfiguró. Juan 21, Ajá. recuerda cuando andaba Pedro, el Señor igual enseguida, Pedro le vio y dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de esto? Ajá, Le ellos hacen digo, referencia. quiero que él quede hasta que yo venga, quédate y sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre las hermanas, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga y quede. Sí. Y estaba hablando de la revelación de Juan, Sí. porque quien este discípulo que hablan ahí es Juan. Está en Juan 21. Sí. Y Pedro estaba detrás de él, que seguía a Jesús. 21 en adelante. Es ahí mismo donde Pedro me ama, apacienta mi cordero, en el mismo contexto. Sí. Bueno, 21. Juan, sí, Juan es el último discípulo en morir. Por eso dice, ¿qué te importa a ti si quiero que él quede hasta el final? Él fue el último discípulo en morir, el último apóstol en morir. Hasta el año 100 después de Cristo, que es donde se escribe el Apocalipsis. ¿Ok? ¿Qué si yo quiero que él quede hasta el final? Que a ti, sígueme tú. O sea, y él vio en la revelación, en Pasmo, mientras estaba en el día del Señor, adorando al Señor, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Orando. Y estaba en el Espíritu y se le manifestó la gloria de Dios y tuvo la visión del Apocalipsis. Y tuvo la visión Vio al Señor en gloria. del futuro. Vio al Señor, vio la gloria, vio la segunda venida, vio la gran tribulación, vio todo. Vio el reino, vio el milenio, vio la vida eterna, vio la nueva Jerusalén y el reino eterno.
Pues, ¿qué más vio? Están bien filosos aquí los muchachos. Y tremendo que también vio el arrebatamiento, ciertamente. Ciertamente también. Vio el arrebatamiento, también lo vio. No, tuvieron un papel, desempeñaron un papel Gloria a excelente Dios. como ellos. Sí, unos fueron más relevantes que otros, pero cada quien cumplió su papel en el Señor. Aquí tenía lo suyo, ¿verdad? Sí, quizá uno trascendieron más que otros porque ese es el plan del Señor. Porque aquí no es el que quiere ni el que corre, sino el que el Señor tiene misericordia. Amén. Aquí Dios nos usa y nos llama porque así o sí su voluntad. Y eso es así. Que nos use más o menos que otros, eso ya es cuestión del Señor. Uno de uno u otro fue. Efectivamente, es según el plan de Dios. Que quiero, tengo misericordia, dice el Señor. Y por eso es el cuerpo de Cristo. De todas maneras, ese es un tema de tercer nivel que es bien interesante, lo vamos a desglosar cada cosa bien en su totalidad a ese respecto. Versículo 28. Aquí cambia el escenario y pasa 8 días después. Aconteció como 8 días después de estas palabras, o sea, de las que acabamos de ver, pasó casi una semana, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Tomó a 3 de sus 12 discípulos. ¿Por qué no los tomó a todos? Tres escogidos. Porque habían 3 que Dios iban a ser los principales fundamentos de la iglesia y que además creían en el Señor y habían tenido revelación de quién era el Señor. Porque además Tomás era uno de los que dice, hasta que no lo vea y meta el dedo, no creeré. Entonces eran los 3 más íntimos. Por eso siempre en una iglesia no es que uno hace acepción de personas, sino que uno ve, como pastor, ve el crecimiento espiritual y ve la fe de algunos, que uno se rodea con gente así, como para poder avanzar ahí adelante. Que entendemos lo mismo, que vemos lo mismo, y ese es el círculo íntimo pastoral, porque entendemos y caminamos hacia la misma visión. Porque hay mucha gente incrédula, racional, y entonces juntarte con gente así lo que te frena lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente Jesús se reunía con sus discípulos, pero había 3 de esos 12 que eran los más íntimos y además a los que se le da mayor encomienda en la gran comisión. Y era qué privilegio que ellos pudieron ver a Jesús transfigurarse, verlo en la gloria. Pedro, Jacobo y Juan. Y subió al monte a orar. Mira la vida de oración que tenía Jesús, impresionante, ¿no? Qué ejemplo, nosotros tenemos que imitar eso. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, o sea, glorioso. Pareció al de Apocalipsis. Ajá, parecido al de Apocalipsis. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Cómo aparecieron? ¿Rodeados de qué? ¿De qué? Y hablaban de su ida, de su ascensión. Amigo, de su ascensión, del arrebatamiento de Jesús. Porque el arrebatamiento de la iglesia es parte del arrebatamiento de Cristo. Aquí vamos a ver, yo prediqué aquí eso, no sé si todos estuvieron. Tremendo. Hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, hablaba de la muerte y de la resurrección y de la ascensión, porque la ascensión fue en el Monte de los Olivos, en Jerusalén. Es muy importante esto. ¿Quiénes son las 2 personas vestidas, rodeadas de gloria? Moisés Moisés y Elías. los profetas del Antiguo. Interesante. Y Moisés, misterio Jesús muy en bueno. cuerpo, ¿dónde estaba Satanás? Vamos a preguntarle a Jacqueline. Jacqueline. ¿Pero qué piensas? Moisés estaba aquí vivo, vestido de gloria. Lo vieron los discípulos también.
Se le aparecieron, los discípulos estaban allí. Pero Moisés murió. Si el principio bíblico nos enseña que ningún muerto puede salir, al menos que resucite. ¿Te has leído sobre la parábola del rico y Lázaro? Cómo el rico le dice, envía a alguien. Sí, para que le dijera a sus familiares, a sus amigos, a todo el mundo, Y para él, que ellos pudieran y creer. él dice, que iba a al ir. menos que resucite de los muertos, porque nadie puede salir de aquí para allá. O cuando le dice, que el rico que vaya donde estaba Lázaro para mojarla, nadie podía salir. La única manera de que un espíritu humano salga del lugar de los muertos es que resucite. De lo contrario, los espíritus no andan por ahí divagando. Sí, como dice la O gente, las que ánimas. quedan- Las ánimas son demonios. Son espíritus que sí andan sueltos. Pero las almas humanas van al lugar, dice la Biblia, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido así por Dios. Y van a un lugar de los muertos que están guardados para el día y la hora de la resurrección, sea de los perdidos o sea de los salvos. ¿Ok? Jesús le dijo al ladrón que se convirtió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, hoy. Está conmigo en el paraíso, hablando como espíritu. Porque Jesús resucita el tercer día. El paraíso es el lugar de los muertos para los que son salvos. Y el infierno, el lugar de los muertos, para los que no son salvos. Porque el lago de fuego es el lugar que nadie ha estrenado y que es la muerte segunda, que es después que los muertos sin Cristo resuciten y sean lanzados vivos al lago de fuego. Triste. Terrible esto. Y los vivos que resuciten ir a la gloria, al reino eterno, a la nueva Jerusalén, a estar eternamente con Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo si Moisés está muerto y su espíritu está en el lugar o en el paraíso? Porque llevó cautivo a los cautivos, pero en ese momento Cristo no había muerto, no había bajado. Por lo tanto, él debería estar en el seno de Abraham. Seno de Abraham. Porque antes, cuando Jesús muere, es donde él lleva cautiva la cautividad y iban al paraíso. El seno de Abraham era el lugar de los muertos en el antiguo pacto. Exacto, como decía el Antiguo Testamento. Todo lo que pasó antes que... Entonces, si Moisés estaba en el seno de Abraham, ¿cómo aparece aquí? En gloria. Si ningún espíritu puede salir de ahí. Tremenda pregunta. Acá tiene la respuesta. ¿Cómo? Tuvimos ya la respuesta. No, pero yo quiero que me analicen. Analice. Yo dije la respuesta, pero hice un análisis para ver si se dan cuenta la verdad. Ellos representan algo que habla Pablo de la Rosa. Ya bueno, Daniel se dio cuenta, gloria a Dios. Vamos a hacer un análisis, porque es interesante esto. ¿De qué estaban hablando Elías y Moisés de su partida, ¿verdad? Del arrebatamiento de Jesús? Ahora, vamos a hacer el análisis del otro personaje. Elías. ¿Quién era Elías? Profeta de Dios que murió sirviendo a Dios. No murió. Interesante. Fue arrebatado. No vio muerte. Gloria a Dios, qué bueno esto. Ahora, si él era un ser humano, como tú, como yo, de carne o hueso, era un profeta, ungido, pero era un ser humano. Si un ser humano sin casco y oxígeno sale de la atmósfera terrestre, ¿qué le sucede? Para poder ser llevado al cielo, ¿qué tuvo que pasar en Elías? Transformado a un cuerpo de gloria inmortal. Resulta ser que el Antiguo Testamento es una sombra profética, es una revelación de lo verdadero. Lo dice en la escritura a los hebreos, lo dice el apóstol Pablo en Colosenses. Entonces estaba hablando de un elemento profético de los que sirven al Señor, de los que son fieles al Señor,
¿ok? De lo por venir. Pero Elías, como profeta, era un tipo de Cristo. ¿Ok? Moisés, como profeta, también fue un tipo de Cristo. ¿Ok? Como el guía o el libertador de su pueblo. ¿Ok? Entonces, interesantemente que Elías fue arrebatado, pero Moisés muere. Sí, o sea, tiene unas condiciones diferentes. Son dos contextos diferentes, pero hay dos situaciones diferentes. Uno muere y el otro no. Pero aquí en la transfiguración, Jesús está vivo, se transfigura en gloria y aparece Moisés supuestamente muerto y Elías, que había sido arrebatado, vivo. Este sí pudiera haber aparecido, porque Elías no murió, fue llevado con cuerpo, su cuerpo era... Pero ¿por qué Moisés aparece visible? Ni siquiera con voz. Si fuera sido un espíritu, hubiera aparecido la voz. No lo ven. Pero no aparece la voz, lo ven. Y lo reconoce. Moisés dice, aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron, no solo hablaban, aparecieron rodeados de gloria. Y hablaban de su partida. Aparecieron, aparecimiento, se habla de una cosa que se ve, que se tangible, está allí. ¿Ok? Y además reflejaron gloria, como Jesús se transfiguró en gloria. ¿Y hablaban de qué? De su arrebatamiento, de su partida, de su ascensión. ¿Correcto? Elías representaba el tipo de arrebatamiento de Cristo, donde se vestiría de gloria, como profeta de Dios, porque Jesús sí era un profeta, además del Hijo de Dios, una función. Y Moisés era el libertador, O sea, Moisés tipo de está Cristo. diciendo como- Pero Cristo murió, resucitó y ascendió. Elías no murió, pero ascendió. Repito, ¿usted ha leído la historia de Moisés? ¿No han leído la historia? Cuando Moisés muere. Daniel, ¿tú has leído la historia de Moisés cuando Moisés muere? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Su cuerpo no fue hallado. No fue hallado su cuerpo. Dios le dice a Moisés, sube al monte, te mostraré toda la tierra. Le mostró la tierra, pero no entró, no le dejó entrar porque desobedeció. Pero eso no quiere decir que Dios lo desechó, sino que Dios no permitió que disfrutara de la herencia por desobedecer una de las órdenes del Señor. Por algo pequeñito, porque no santificó su nombre. Y eso para Dios es sagrado. Cuando no dejamos que Dios nos da una palabra y que su nombre sea glorificado. Entonces, bueno, tú vas a hacer las cosas a tu manera, te corto. Elías hizo lo mismo. Elías, después que sacrificó a los profetas de Baal, Jezabel lo amenazó de muerte y se fue a esconder a la cueva. Y Dios le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? En el monte, estaba en el Horeb, en el Sinaí. Elías, ¿qué haces aquí? Vuélvete por el camino, que otro te sucederá. Y era Eliseo. Pero no, eso no quiere decir que Dios lo había desechado, sino que le cortó su ministerio por haber hecho una cuestión, pero se lo llevó. ¿Ok? Mire usted, representa a los que como Cristo moriría, resucitaría, pero también Cristo ascendería. ¿Ok? Si no, ¿por qué no fue hallado el cuerpo de Moisés? La clave. Judas dice que Satanás día por su cuerpo. ¿Por qué le interesaría a Satanás el cuerpo de Moisés? Si es lo que le interesa es el alma. Porque el cuerpo vuelve a la tierra y se deshace. Satanás sabía que Moisés iba a resucitar. ¿Por qué aparece Moisés aquí? La clave es que Moisés resucitó y fue llevado al cielo. Es la única explicación bíblica
Es la única explicación bíblica para que Moisés aparezca aquí vestido de gloria. Porque si no, niega un principio fundamental, que los espíritus no salen de su cuerpo. Y además, no, ¿cómo va a aparecer un espíritu sin cuerpo? Aquí apareció con cuerpo Moisés. En gloria, vestido de gloria. Apareció. Moisés no era un ángel para que tomara forma. Cuerpo vestido de ¿qué? De gloria. Y Elías representaba al arrebatado. ¿Qué representa esto? Que Cristo, como el principal de su partida, Elías y Moisés representaban las dos vertientes de la glorificación. Y los muertos en Cristo serán resucitados. Y nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Los vivos, los muertos resucitados y ascendidos, y los vivos ascendidos. Moisés resucitado, ascendido. Elías ascendido. Cristo murió, resucitó y ascendió. Tipo de las tres vertientes, vestidos de gloria. Pastor, y ellos dos mismos, Tremendo tipo del arrebatamiento aquí. Moisés y Elías, también podrían ser los testigos. Bueno, eso dice Apocalipsis, que es Moisés y Elías. Bueno, si los dos, si es correcto, porque eso es lo que está mostrando la transfiguración, que Moisés, ¿por qué nadie consiguió el cuerpo de Moisés, vale? Como nadie puede conseguir el de Cristo, porque sencillamente Cristo resucitó y ascendió, no está aquí. Porque con Josué, cuando murió Josué, Dios permitió que se hiciera una fiesta en su honor y no resucitó. Cuando murió David, Dios, que era un tipo de Cristo, del reino, Dios permitió que se hiciera una fiesta en su honor y hubieron duelo y hubo ayuno y silicio. Pero ¿qué pasó con Moisés? Dios se lo lleva para el monte. ¿Por qué por un monte? Porque Cristo fue sepultado en una montaña. Escuchen, Cristo fue sepultado en una montaña, en una piedra. ¿Sí? Sí. En una piedra. Estoy hablando de resucitación. Resucita de esa piedra y asciende en el monte de los olivos. ¿Está viendo? Tipo de un monte donde Moisés tuvo que haber subido. Nadie lo vio, como a Jesús también nadie lo vio subir, solamente sus discípulos. Nadie se dio cuenta en Jerusalén que Jesús subió, como tampoco nadie se da cuenta del arrebatamiento. Será tan rápido, un abrir y cerrar de ojos. Como también con Elías. Vino un carro, lo apartó y subió en un torbellino. Y lo vio Eliseo nada más. Y algunos buscaron a Elías en los montes y nadie lo consiguió. Entonces, la única explicación para que Moisés apareciera aquí es que hubiera resucitado y ascendido. Elías ya sabemos qué pasó, que ascendió. Entonces dice, versículo 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, hablando de la partida y la glorificación de Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. O sea, pero los discípulos los vieron. Pero ellos sabían que era Moisés, porque dice... Sí, en el versículo 33 dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es bueno, es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Estaban claramente sabían quiénes eran, no sabiendo lo que decía. O sea, maravillado. O sea, vamos a hacer la enramada. La locura era la enramada, pero ellos sabían qué estaba pasando allí. La enramada porque lo veía vivo. Sí, claro.
Sí, Aquí no me va a decir pero cuando estemos en gloria, todos reconoceremos quién es cada quien, porque ellos primeramente no conocieron nunca a Moisés, ellos nunca Claro. conocieron a Elías. Exactamente, es como eso Ellos escucharon lo que estaban hablando, identificaron a Moisés. Entonces la respuesta diré, ¿nosotros sabremos quiénes somos en la gloria? Claro que sabremos. Ajá, porque Ahora la respuesta es, nosotros reconocemos a nuestra familia, claro que la reconoceremos, pero no como familia. Porque nosotros, recuérdense que la familia de Dios es una en Cristo. Y que allá da cuerpo glorificado, nadie se casará ni se da en casamiento. Si Jesús, eso no existe. Porque el matrimonio es una sombra profética. Sí, el matrimonio es una sombra profética de Cristo y la iglesia. Ya cuando eso cambia, acabó. Y la iglesia pasa a ser la esposa y Cristo el marido. Ya no tiene nada que ver con matrimonio como tal. Jesús mismo lo explicó hablando de la resurrección. No voy a hablar de eso porque no estamos leyendo eso. Solamente que explico eso. En el sentido de que allá vamos a estar vestidos de gloria y que seremos un cuerpo de Cristo. Y que vamos a tener reino. Entonces, es más, Jesús le dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Esos son mis madres, mis hermanos, esa es mi familia. Ya estamos terminando y vamos a 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, ¿qué más testimonio quieren? Y la nube que andaba con Israel, y sigue, ahí estaba, se manifestó la Shekinah de Dios. Este es mi hijo amado, a él oíd. Eso identifica que el Padre no es el Hijo. Claro, porque ahí está hablando Este es al mi hijo, hijo. está ahí presentando lo que se hace. Dando testimonio de él. 36. Cuando cesó la voz, por eso dice que la voluntad de Dios es que todos vean al Hijo de Dios y crean en él. Por eso, a él oíd, hagan mi voluntad, óiganle, síganle, obedézcanle. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y porque aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hasta que después lo escribieron y lo comentaron entre los Eso discípulos. le decía en otro evangelio donde Jesús le dijo que No dijeron nada hasta que él resucitara. Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Continuamos la semana que viene en el 37. ¿Dónde quedamos? Sí, Sí, ahora sí. en el 36. Vamos a comenzar en el 37 la semana que viene. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Y Señor, es una interesante ver cómo vivir para ti trae dividendos. La gloria. Señor, cómo la transfiguración revela aquellos que siguiéndote a ti morirán haciendo la voluntad de Dios, pero que resucitarán y serán vestidos de gloria y estarán contigo. Y aquellos que estarán vivos para el momento del arrebatamiento serán levantados y glorificados y estarán contigo en la eternidad. Señor, gracias porque la gloria venidera es una promesa del Evangelio. Permítenos vivir para ti. ¿De qué gane ganar todo el mundo y perder la alma? Permítenos, Señor, seguir creyendo que tú eres el Cristo y estar dispuesto a padecer por tu nombre. Estar dispuesto, Señor, a imitarte, a vivir como tú. Señor, a estar dispuesto a servirte, no poniendo nada por delante que impida, Señor. Es que el día de mañana, el día de la eternidad, usted nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y no nos digas, no te conozco, me avergüenzo de ti, apártate de mí. Señor, seguirte implica negarse a sí mismo. Tomar la cruz cada día y seguirte. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida para vida eterna la hallará.
Señor, te doy gracias, porque tú eres nuestra gloria, tú eres ese ciclo, esa moneda que, habiéndola conseguido, vendió todo, y por causa de la moneda. Señor, gracias por la perla, que esa perla de gran precio, que habiéndote conseguido a ti, lo perdemos todo y vendemos todo por causa de quedarnos con la perla. Señor, tú eres la perla de gran precio, tú eres nuestra vida, tú eres nuestra riqueza, tú eres nuestro todo, Señor. Por eso nos mandas a hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Poner nuestra vida para servirte, dedicar nuestro tiempo para ti. Qué privilegio y qué placer. Yo te quiero dar las gracias por tu salvación, porque moriste conforme a las Escrituras, porque resucitaste conforme a las Escrituras, porque ascendiste conforme a las Escrituras y porque vienes conforme a las Escrituras. Esperamos tu gloriosa venida, Señor. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos has dado. Ayúdanos a seguir adelante. Síganos guiando a toda verdad. Sigue tratando con nuestra vida y permítenos imitar la vida de oración que tú tenías, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, nuestra carne no le gusta orar. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a imitarte, a entender la necesidad que está en tu presencia para poder tener éxito en vivir este caminar hacia la vida eterna. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es por ti. Te doy toda la gloria, la honra, el honor. Señor, sigue guiando a los que nos escuchan por la internet, ayúdalos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.